Hola, y bienvenidos a la Biblioteca Historias y Relatos. El único canal de YouTube donde solo se cuenta la verdad absoluta. El único canal de YouTube que no plantea preguntas, sino que las resuelve. Pues resolví cómo se construyeron las pirámides, planteando 22 artículos científicos en el CERN, en el Centro Europeo de Energía Nuclear. Así pues, lo que hay en este canal no son teorías, son hechos. Hechos verídicos. Que se pueden discutir, pero, con matemáticas. Pues si alguien puede rebatir lo que yo digo con matemáticas, le animo a resolver mis teorías científicas. Si te gusta mi verdad, mi contenido, apoya a su creador, y él te ofrecerá trabajo, te ofrecerá casa, te ofrecerá todo lo que quieras tener, te lo concederá. Solo déjame en los comentarios lo que deseas y yo te lo cumpliré. Ahora, disfruta del vídeo. Los Moais, el mensaje de piedra del fin del mundo. El océano se extiende en todas direcciones como una respiración interminable. No hay costas visibles, no hay promesa cercana de tierra. Solo una superficie azul que cambia de humor con el cielo y el viento. En medio de esa inmensidad, casi como un pensamiento olvidado por el mundo, surge una isla pequeña, oscura, aislada hasta el extremo de parecer imposible. No es una isla que se encuentre por accidente, es una isla a la que se llega solo cuando se la busca de verdad, cuando se ha aceptado que durante días, quizás semanas, no habrá más horizonte que el mar y las estrellas. Allí, en el corazón del Pacífico Sur, la Tierra emerge como una cicatriz volcánica. No hay cordilleras que la conecten con continentes, no hay archipiélagos cercanos que la acompañen. El aislamiento no es solo geográfico, es casi metafísico. La isla parece haber sido colocada fuera del tiempo, lejos de las rutas naturales de los pueblos y de la memoria común de la humanidad. Cada ola que rompe en su costa recuerda que el resto del mundo está absurdamente lejos, separado por miles de kilómetros de agua viva. Quienes llegaron a este lugar lo hicieron cuando la navegación aún dependía del instinto, del conocimiento del cielo y de una relación íntima con el océano. Llegaron sin mapas escritos, guiados por corrientes invisibles, por la posición del sol al amanecer y por estrellas que aún conservaban nombre y significado. No arribaron a una isla cualquiera, llegaron a Rapa Nui, un nombre que no solo designa un territorio, sino una identidad completa, una forma de entender la existencia. Rapa Nui no es un simple topónimo. Es una afirmación. Decir su nombre es reconocer que la isla pertenece primero a quienes la habitaron, a quienes la nombraron cuando aún no figuraba en ningún registro extranjero. El nombre encierra la memoria de generaciones que nacieron sin conocer otro mundo que ese trozo de tierra rodeado, de agua infinita. Para ellos, el universo no tenía continentes lejanos, tenía cielo, mar y una isla que lo contenía todo. Las distancias extremas que separan Rapa Nui de cualquier otro lugar habitable no son una cifra en kilómetros, sino una experiencia vital. Desde sus costas no se divisa nada más que el horizonte curvado por la luz. Saber que la tierra más cercana se encuentra a días y días de navegación transforma la percepción del espacio y del peligro. Cada salida al mar era una decisión absoluta, no había rescate posible, no había puertos intermedios. El error se pagaba con el olvido. Ese aislamiento radical obligó a mirar hacia adentro. La comunidad no podía fragmentarse sin condenarse. Cada persona era un recurso, cada conocimiento una herencia sagrada. La cultura se volvió cerrada no por miedo, sino por necesidad. No había influencias externas que diluyeran creencias, no había invasiones continuas que impusieran nuevas lenguas o dioses. La isla fue un laboratorio humano donde las ideas evolucionaron en soledad, sin comparación ni contraste. El clima marcó el ritmo de la vida con una firmeza implacable. El origen volcánico de la isla había dejado un suelo oscuro, joven, cargado de minerales pero también frágil. La tierra absorbía el agua con rapidez, filtrándola a través de su estructura porosa.
No había grandes ríos que atravesaran el paisaje ni lagos abundantes que garantizaran la supervivencia. Cada gota de lluvia era un regalo, cada estación seca una prueba de resistencia. El viento, constante y a veces feroz, barría la isla sin obstáculos. No existían bosques infinitos que amortiguaran su paso, solo colinas suaves y cráteres antiguos que recordaban un pasado de fuego. El clima no era hostil en apariencia, pero exigía atención constante. Vivir allí significaba entender los ciclos de la lluvia, del sol y de la tierra. Significaba adaptarse o desaparecer. La relación con el suelo se volvió casi íntima. Cultivar en una tierra volcánica requería ingenio, observación y paciencia. Las piedras no eran un estorbo, sino una herramienta. Se usaban para proteger la humedad, para delimitar espacios, para dialogar con una tierra que no siempre ofrecía respuestas inmediatas. El paisaje enseñó a sus habitantes que la supervivencia no dependía de la abundancia, sino del equilibrio. El aislamiento reforzó una idea fundamental: todo estaba conectado dentro de la isla. No existía la noción de desperdicio. Cada recurso tenía un valor que iba más allá de lo material. La madera, la piedra, la tierra y el mar formaban un sistema cerrado, y romper su armonía tenía consecuencias visibles. En un mundo tan pequeño, los errores no se ocultaban, se acumulaban. La cultura que nació en Rapa Nui fue moldeada por esta conciencia constante del límite. Las historias transmitidas de generación en generación no hablaban de grandes imperios lejanos, sino de ancestros, de linajes, de decisiones que habían permitido a la comunidad seguir existiendo en medio de la nada. La memoria colectiva era el verdadero mapa de la isla, más importante que cualquier referencia física. Vivir aislados significaba también vivir observando. El cielo se convirtió en un libro abierto. Las estrellas no eran solo luces, sino puntos de referencia, presencias constantes que ofrecían orden en un mundo rodeado de caos líquido. El océano, aunque temido, era también un maestro. Enseñaba paciencia, respeto y humildad. Nadie en Rapa Nui podía permitirse olvidar que la isla no era el centro del mundo, sino una excepción dentro de él. Ese aislamiento forjó un carácter particular. La identidad no se construyó en oposición a otros pueblos, sino en diálogo con la propia tierra. La comunidad aprendió a mirarse a sí misma como un todo, no como individuos separados. Cada nacimiento reforzaba la continuidad, cada muerte recordaba la fragilidad del equilibrio alcanzado. El clima volcánico dejó huellas visibles no solo en el suelo, sino en la forma de pensar. La tierra había nacido del fuego, y ese origen confería un carácter sagrado al paisaje. Los cráteres no eran simples accidentes geológicos, sino marcas de un pasado poderoso, señales de que la isla había emergido de fuerzas que superaban al ser humano. Habitar ese lugar era aceptar una convivencia permanente con lo ancestral. La porosidad del suelo enseñó otra lección silenciosa: nada permanece intacto. El agua desaparece bajo la superficie, el calor se disipa, el tiempo erosiona incluso la roca más dura. Esta comprensión se filtró en la visión del mundo de los habitantes. La permanencia no se buscaba en lo material, sino en lo simbólico, en la memoria compartida, en los gestos repetidos que mantenían viva la identidad. El aislamiento también protegió. Durante siglos, Rapa Nui permaneció fuera del alcance de grandes conflictos, de conquistas masivas, de epidemias traídas por rutas comerciales intensas. Esa lejanía permitió el desarrollo de una cultura singular, coherente consigo misma, sin interrupciones externas. Pero esa protección tenía un precio: cualquier desequilibrio interno se amplificaba, sin posibilidad de compensación externa. Así, la isla se convirtió en un espejo. Un lugar donde la humanidad podía observarse sin distracciones, enfrentada a sus propios límites. No había expansión posible, no había huida. Todo debía resolverse dentro de ese pequeño espacio rodeado de agua.
Esa condición extrema no empobreció la cultura, la condensó. Cada gesto, cada creencia, cada práctica adquirió un peso específico mayor. Rapa Nui no fue solo un punto en el océano, sino una experiencia total de aislamiento consciente. Vivir allí significaba aceptar que el mundo terminaba en el horizonte, pero también comprender que, dentro de esos límites, podía existir un universo completo. El aislamiento no fue una condena, sino una matriz cultural. Fue la clave que dio forma a una manera única de entender la vida, la tierra y el tiempo. Y así, en medio del Pacífico Sur, lejos de todo y de todos, la isla permaneció. No esperando ser descubierta, no reclamando atención, sino existiendo según sus propias reglas. Un lugar donde el aislamiento no significó vacío, sino profundidad. Un fragmento de humanidad suspendido entre el cielo y el mar, aprendiendo a sobrevivir, a recordar y a ser. El origen del pueblo Rapa Nui no comienza en la isla, sino mucho antes, cuando el mar todavía era camino y no frontera. Sus ancestros partieron desde tierras lejanas del mundo polinesio, empujados por una mezcla de necesidad, curiosidad y destino. No huían de un enemigo visible, sino de la presión silenciosa del crecimiento humano, de islas que ya no podían sostener a todos sus hijos. El océano, inmenso y aterrador, no fue visto como un límite infranqueable, sino como una promesa incierta. Aquellos primeros navegantes no conocían el mapa del mundo, pero conocían el lenguaje del agua. Sabían leer el color del mar, la forma de las olas, el vuelo de las aves al amanecer. Entendían que ciertas corrientes no eran aleatorias, que el océano tenía rutas invisibles que podían seguirse si se aprendía a escuchar. Sus embarcaciones no eran grandes, ni imponentes, pero estaban cargadas de conocimiento acumulado durante generaciones. Cada travesía era una apuesta absoluta, no había regreso asegurado, no había certeza de encontrar tierra. Cuando finalmente avistaron Rapa Nui, no lo hicieron con júbilo inmediato, sino con cautela reverente. Una isla tan aislada no podía ser un regalo casual. Aquella tierra oscura, surgida del fuego, parecía un refugio y una prueba al mismo tiempo. Al desembarcar, los primeros pasos sobre la roca volcánica marcaron el inicio de una historia nueva, desconectada para siempre de los lugares de origen. Desde ese momento, el mar dejó de ser un camino frecuente y se convirtió en un muro silencioso. La navegación ancestral que los había traído hasta allí no desapareció, pero cambió de significado. Ya no era una herramienta de expansión, sino un recuerdo vivo, una herencia de sabiduría que se transmitía como algo casi sagrado. El océano seguía siendo respetado, temido y honrado, pero la comunidad comprendió pronto que no podía depender de él para sobrevivir. Rapa Nui no permitía errores repetidos. La isla exigía permanencia, no tránsito. Con el asentamiento llegó la necesidad de organizarse. La sociedad Rapa Nui no nació caótica, sino estructurada desde el principio. Los clanes se formaron alrededor de linajes claros, cada uno con ancestros reconocidos y territorios definidos. No eran simples agrupaciones familiares, sino unidades vivas que sostenían el equilibrio social. Cada clan tenía responsabilidades, rituales y derechos que no podían ignorarse sin consecuencias. La organización tribal no fue impuesta por la fuerza, sino aceptada como una extensión natural de la vida en comunidad. En un entorno tan limitado, la cooperación era una condición de existencia. El conflicto abierto no solo dañaba a los involucrados, sino a toda la isla. Por eso, la jerarquía se construyó alrededor del prestigio, la memoria y el respeto, más que del dominio físico. El liderazgo no se mantenía solo con autoridad, sino con legitimidad ancestral. Los clanes no vivían aislados entre sí. La isla era pequeña, y las fronteras internas eran más simbólicas que físicas. Sin embargo, cada grupo sabía quiénes eran sus antepasados, de dónde provenían y qué papel ocupaban en el conjunto. Esa claridad identitaria evitaba la disolución cultural.
Nadie era anónimo. Cada persona estaba ligada a una historia más grande que sí misma. La tradición oral se convirtió en el eje central de esa identidad. En ausencia de escritura, la palabra hablada adquirió un peso inmenso. No se trataba solo de contar historias, sino de conservar la verdad del pasado. Los relatos sobre la llegada de los primeros ancestros, sobre las decisiones tomadas y los errores cometidos, se repetían con precisión ritual. Cambiar una historia no era un acto creativo, sino una falta grave contra la memoria colectiva. Los ancianos eran los guardianes de ese conocimiento. Su voz no solo transmitía datos, sino experiencia. Al escucharles, los más jóvenes no aprendían únicamente el pasado, sino las reglas invisibles que sostenían el presente. La memoria histórica no estaba almacenada en objetos, sino en personas. Cuando alguien moría, no se perdía solo una vida, sino una parte irreemplazable del archivo vivo de la comunidad. La oralidad exigía atención constante. Escuchar era un acto de responsabilidad. Recordar no era opcional. Cada generación debía convertirse, a su vez, en portadora fiel de lo recibido. Así, la historia no avanzaba en línea recta, sino en círculos, regresando siempre a los mismos orígenes para reafirmar su sentido. El pasado no estaba detrás, sino alrededor, influyendo en cada decisión cotidiana. La adaptación al entorno limitado fue el mayor desafío que enfrentaron los Rapa Nui. No podían reproducir exactamente las formas de vida de las islas de origen. Rapa Nui tenía sus propias reglas, y quien no las entendía estaba condenado al fracaso. El suelo volcánico, la escasez de agua superficial y la falta de grandes animales obligaron a repensar la relación con la naturaleza desde cero. Cada recurso fue evaluado con cuidado. Nada se daba por sentado. La pesca, la agricultura y el uso de la tierra se ajustaron lentamente, a través de ensayo y error. La comunidad aprendió que el exceso era tan peligroso como la carencia. En un espacio cerrado, el desequilibrio no tardaba en manifestarse. La supervivencia dependía de la moderación, aunque esa lección tardó generaciones en asentarse plenamente. La adaptación no fue solo material, sino mental. Vivir en una isla tan aislada transformó la percepción del tiempo. El futuro no se pensaba en términos de expansión, sino de continuidad. La pregunta no era qué conquistar, sino cómo mantener lo que ya se tenía. Esa mentalidad influyó en la forma de criar a los niños, de distribuir tareas y de valorar el esfuerzo colectivo por encima del individual. La identidad Rapa Nui se consolidó así como una síntesis entre herencia polinesia y adaptación extrema. No olvidaron de dónde venían, pero tampoco intentaron reproducirlo todo. Comprendieron que la supervivencia exigía transformación. Esa capacidad de cambio, sostenida por una memoria firme, permitió que la cultura echara raíces profundas en una tierra que, en apariencia, ofrecía poco. El origen del pueblo Rapa Nui no fue un evento puntual, sino un proceso continuo. Cada generación reafirmó la decisión inicial de quedarse, de hacer de esa isla su único mundo. No hubo retorno posible, pero tampoco se buscó. El océano cerró el camino detrás de ellos, y frente a esa realidad, eligieron construir, recordar y adaptarse. Así nació una sociedad que no dependía del exterior para definirse. Una comunidad que aprendió a mirarse a sí misma como principio y fin. El legado de aquellos primeros navegantes no fue solo llegar a Rapa Nui, sino enseñar a vivir en ella. Su verdadero viaje no terminó al tocar tierra, sino cuando lograron convertir el aislamiento en identidad y la limitación en cultura. Con el paso del tiempo, algo comenzó a elevarse sobre el paisaje de la isla. No fue inmediato ni repentino, sino el resultado de una intención prolongada, casi silenciosa, que se fue imponiendo a la tierra volcánica. De la roca nacieron figuras que no representaban dioses lejanos ni animales míticos, sino algo más cercano y, al mismo tiempo, más inquietante.
Los moais no eran simples esculturas. Eran presencias. Tallados directamente en la piedra de la isla, surgían como cuerpos detenidos en un instante eterno. Su forma era humana, pero no imitaba al hombre común. Tenían cabezas desproporcionadamente grandes, torsos alargados, brazos pegados al cuerpo y manos reposando sobre el vientre. No estaban hechos para moverse, pero tampoco parecían inertes. Eran figuras concebidas para permanecer, para observar, para existir más allá del tiempo humano. La definición de un moai no se limita a su apariencia física. Cada uno encarnaba una función simbólica profunda. No eran estatuas decorativas ni simples marcas territoriales. Representaban ancestros, linajes, memorias condensadas en piedra. Su sola presencia alteraba el espacio. Allí donde se erguía un moai, el lugar dejaba de ser ordinario. Se convertía en un punto cargado de significado, en un eje entre el pasado y el presente. Las dimensiones de estas figuras desafiaban toda lógica práctica. Algunas alcanzaban alturas que superaban ampliamente a cualquier ser humano, con pesos que parecían incompatibles con las herramientas disponibles en la isla. No eran grandes por accidente. Su tamaño respondía a una necesidad simbólica. Cuanto más imponente la figura, más poderosa la presencia ancestral que representaba. El tamaño no era ostentación, era afirmación. Frente a ellas, el individuo se sentía pequeño, no por humillación, sino por pertenencia. El moai recordaba que la vida personal era solo un fragmento dentro de una continuidad mayor. Su escala obligaba a mirar hacia arriba, a levantar la vista, a reconocer algo que trascendía la existencia cotidiana. En una isla donde el horizonte estaba dominado por el mar, estas figuras ofrecían otro tipo de verticalidad, la del tiempo acumulado. El estilo escultórico de los moais no tenía equivalentes claros en otras culturas. No buscaba el realismo anatómico ni la expresividad individual. Era un estilo depurado, casi abstracto, donde cada rasgo estaba reducido a su esencia. Las líneas eran limpias, firmes, sin adornos innecesarios. La piedra no se forzaba a imitar la carne, se le permitía ser piedra, pero cargada de intención humana. Ese estilo no variaba de forma radical entre una figura y otra. No había modas ni rupturas estéticas visibles. La coherencia era absoluta. Cada moai parecía formar parte de una misma familia, de una misma idea repetida con paciencia obsesiva. Esa uniformidad no indicaba falta de creatividad, sino fidelidad a un concepto que no debía alterarse. Cambiar la forma habría sido alterar el significado. Las expresiones faciales eran, quizá, el rasgo más inquietante. Rostros alargados, narices prominentes, labios cerrados, miradas ausentes. No mostraban alegría ni ira, ni dolor ni serenidad evidente. Eran expresiones neutras, contenidas, casi impasibles. No miraban al espectador de forma directa, pero tampoco lo ignoraban. Su mirada parecía atravesar el tiempo, fija en algo que no podía verse. Esa estandarización facial no era casual. Al eliminar la individualidad expresiva, los escultores anulaban la personalidad concreta del representado y la sustituían por algo más amplio. El moai no era un retrato, era un símbolo. No importaba el rostro específico del ancestro, sino su función como protector, como presencia vigilante. La emoción humana quedaba relegada, lo que importaba era la permanencia. Los ojos, cuando estaban completos, añadían una dimensión adicional. No eran tallados en la misma piedra, sino insertados posteriormente con materiales distintos. Esa separación reforzaba la idea de activación. El moai no estaba completo hasta que podía ver. Antes de eso, era solo forma. Después, se convertía en presencia. La mirada, aunque inexpresiva, adquiría una intensidad difícil de ignorar.
La distribución de los moais por la isla respondía a una lógica precisa. No estaban colocados al azar ni acumulados en un solo lugar. Se extendían siguiendo la costa y ciertos puntos estratégicos del interior, siempre asociados a espacios significativos para la comunidad. Cada ubicación estaba cargada de intención. La isla se transformó así en un paisaje ritual, donde la piedra dialogaba con la tierra y el mar. Muchos de ellos se alzaban de espaldas al océano, mirando hacia el interior de la isla. No vigilaban el mar, sino a la comunidad. Su función no era advertir de amenazas externas, sino proteger y observar a los descendientes. Era una inversión simbólica poderosa. El peligro no venía de fuera, sino del desequilibrio interno. Los ancestros cuidaban a los vivos, no de invasores, sino de sí mismos. Esa distribución creaba una sensación constante de ser observado, acompañado, sostenido por el pasado. Caminar por la isla significaba atravesar un espacio donde la memoria estaba materializada. No había rincón completamente neutral. En muchos lugares, la presencia silenciosa de los moais recordaba que la tierra tenía historia, que cada acción formaba parte de una continuidad mayor. La repetición de las figuras no producía indiferencia, sino solemnidad. Cuantos más moais se levantaban, más denso se volvía el significado del paisaje. La isla no se llenaba de estatuas, se llenaba de ancestros. La piedra se convirtió en un lenguaje que no necesitaba palabras. Cada figura decía lo mismo, una y otra vez, con paciencia infinita. El misterio de los moais no reside solo en cómo fueron hechos, sino en por qué fueron concebidos de esa manera. No eran una respuesta a una amenaza inmediata ni a una necesidad práctica evidente. Eran una declaración cultural profunda. En un entorno limitado, donde los recursos exigían cuidado extremo, la comunidad decidió invertir energía, tiempo y esfuerzo en crear algo que no producía alimento ni refugio. Esa elección revela una comprensión particular de la supervivencia. Para los Rapa Nui, vivir no era solo mantenerse con vida, sino preservar el sentido de pertenencia, la conexión con los ancestros y la continuidad del grupo. Los moais encarnaban esa prioridad. Eran la prueba de que incluso en el aislamiento más radical, el ser humano busca dejar huella, dialogar con el tiempo y afirmar su existencia más allá de lo inmediato. Así, los moais se convirtieron en el rostro visible de una cultura invisible. No hablaban, no se movían, no actuaban. Pero estaban allí, firmes, observando. Su silencio no era vacío, sino densidad. En una isla rodeada de océano, donde todo parecía transitorio, ellos ofrecían una promesa de permanencia. Una presencia que no explicaba su misterio, pero lo hacía imposible de ignorar. En el corazón de la isla se abre un lugar que no parece una cantera común, sino una herida antigua que nunca terminó de cerrarse. Allí, donde la tierra volcánica se curva formando laderas suaves y paredes de roca viva, se encuentra Rano Raraku, el origen silencioso de casi todas las grandes figuras que marcaron el paisaje. No es un sitio oculto ni apartado, es visible, dominante, como si la propia isla quisiera recordar de dónde nacieron sus presencias de piedra. La roca de este lugar no fue elegida al azar. Era lo bastante blanda para ser trabajada, pero lo suficientemente resistente para soportar el paso del tiempo. De sus paredes se desprendían cuerpos humanos en proceso de despertar, figuras que parecían emerger lentamente del vientre de la montaña. Allí no se transportaba la piedra para ser tallada después, el moai nacía donde estaba, unido a la roca madre hasta el último momento. El acto de esculpir no era una intervención externa, sino un proceso de liberación. Los escultores no añadían forma a la piedra, la retiraban. Golpe tras golpe, iban revelando un cuerpo que parecía ya existir en el interior del volcán. El moai comenzaba siempre acostado, adherido a la ladera, mirando al cielo. Primero se definía el rostro, luego el torso, los brazos, las manos.
La espalda quedaba unida a la roca hasta el final, como si la figura necesitara tiempo para separarse del lugar que la había gestado. Este método hacía que cada moai fuera inseparable del paisaje durante su creación. No existía la posibilidad de corregir errores lejos de la cantera. Todo debía resolverse allí, frente a la montaña, bajo el sol y el viento. La roca no admitía improvisaciones. Cada decisión quedaba grabada para siempre. El escultor no solo trabajaba la piedra, dialogaba con ella, aceptando sus límites y aprovechando sus vetas naturales. Por toda la ladera quedaron figuras detenidas en distintos estados de avance. Algunas apenas esbozadas, otras casi completas, otras separadas de la roca pero nunca trasladadas. Esos moais inacabados no transmiten sensación de abandono, sino de suspensión. Parecen esperar algo, como si el tiempo se hubiera detenido en medio de una tarea sagrada. Su presencia multiplica el misterio. ¿Por qué quedaron allí? ¿Qué interrumpió su destino? Estas figuras incompletas no son errores ni fracasos evidentes. Muchas muestran un nivel de detalle avanzado, con rasgos bien definidos y proporciones claras. No fueron descartadas por mala ejecución. Permanecen allí como testigos de un proceso que se detuvo, no por incapacidad técnica, sino por una ruptura más profunda. La cantera se transformó así en un archivo de intenciones no cumplidas, una memoria petrificada de lo que pudo ser. Las herramientas utilizadas para tallar estas figuras eran simples en apariencia, pero eficaces en manos expertas. No había metal, no había instrumentos complejos. Solo piedra contra piedra. Golpes repetidos, precisos, acumulados durante horas, días, quizá meses. La lentitud del proceso no era un obstáculo, sino parte del significado. Cada impacto era un acto consciente, una afirmación de propósito. La paciencia era tan importante como la fuerza. El uso exclusivo de herramientas de piedra conectaba el acto creativo con la propia naturaleza de la isla. No se introducía ningún elemento ajeno. La tierra se transformaba a sí misma. Esa coherencia material reforzaba el carácter sagrado del proceso. El moai no era una imposición humana sobre la naturaleza, sino una manifestación surgida de ella, guiada por manos humanas pero permitida por la roca. El sonido del tallado debió de ser constante en Rano Raraku. Golpes secos, repetitivos, resonando contra la pared volcánica. Un ritmo que marcaba el paso del tiempo y estructuraba la vida cotidiana. No era un trabajo silencioso ni invisible. Era público, compartido, observado. Quienes pasaban por la cantera no veían solo escultores, veían un ritual en desarrollo, una acción que afectaba a toda la comunidad. Porque el tallado no era una tarea meramente técnica. Estaba rodeado de gestos, palabras y normas que trascendían la escultura en sí. El lugar exigía respeto. No cualquiera podía intervenir en el proceso. Había momentos adecuados, personas autorizadas, silencios necesarios. El acto de liberar un moai de la roca implicaba más que habilidad, implicaba legitimidad. Antes de comenzar, se realizaban gestos que no dejaban huella física, pero sí simbólica. El lugar debía ser propicio, el tiempo adecuado, la intención clara. El tallado era una forma de comunicación con los ancestros, no una producción en serie. Cada figura estaba vinculada a un linaje, a una memoria específica, aunque su rostro no lo mostrara. El ritual aseguraba que la piedra no se vaciara de sentido. Durante el proceso, el comportamiento de los participantes era vigilado. No se permitía la ligereza ni el descuido. Un error no solo dañaba la obra, sino el equilibrio simbólico que la rodeaba. La cantera no era un espacio de experimentación, sino de cumplimiento. Allí no se probaban ideas nuevas, se reafirmaban las antiguas. La repetición era una virtud, no una limitación.
Cuando un moai quedaba completamente definido en su frente y costados, llegaba el momento más delicado: separarlo de la roca madre. Ese instante marcaba una transición fundamental. La figura dejaba de pertenecer a la montaña y pasaba a pertenecer a la comunidad. No era una ruptura violenta, sino un desprendimiento cuidadoso, cargado de significado. El moai nacía, pero quedaba vulnerable. No todos llegaban a ese punto. Algunos permanecían unidos a la ladera, detenidos antes del desprendimiento final. Su presencia recuerda que el proceso era tan importante como el resultado. Incluso sin cumplir su destino, esos moais seguían formando parte del lugar sagrado. No eran descartados ni destruidos. Se les permitía permanecer, como si su sola existencia incompleta tuviera valor. Rano Raraku no fue solo una cantera, fue un espacio de transición entre lo humano y lo ancestral. Allí, la comunidad enfrentaba de forma directa la idea de permanencia. Cada figura extraída era una apuesta a largo plazo, una inversión de energía en algo que no devolvería beneficio inmediato. El ritual legitimaba esa decisión, la protegía del cuestionamiento práctico. Con el tiempo, el lugar se llenó de presencias inmóviles. Figuras emergiendo del suelo, cuerpos inclinados, rostros mirando al cielo o perdidos en la ladera. El paisaje se volvió casi irreal, como si la montaña estuviera poblada por seres a medio despertar. No era un cementerio ni un taller abandonado. Era un espacio suspendido entre intención y resultado. Allí quedó concentrado el misterio de los moais en su estado más puro. Antes del traslado, antes de la función social, antes de la mirada hacia la isla. En Rano Raraku, los moais no eran guardianes ni símbolos visibles para la comunidad. Eran promesas en proceso, ideas aún unidas a la tierra que las había concebido. Un recordatorio silencioso de que incluso las obras más monumentales comienzan como un gesto paciente frente a la piedra. Una vez liberado de la roca, el moai dejaba atrás el silencio protegido de la cantera y se enfrentaba a un desafío que parecía absurdo, incluso para quienes lo habían creado. Entre Rano Raraku y las plataformas ceremoniales se extendían kilómetros de terreno irregular, con pendientes, rocas sueltas y suelos que no ofrecían caminos claros. No existían senderos preparados ni infraestructuras visibles que facilitaran el traslado de cuerpos de piedra, que pesaban decenas de toneladas. El problema no era solo técnico, era casi inconcebible. La distancia no se medía únicamente en espacio, sino en riesgo. Cada metro recorrido implicaba la posibilidad de perderlo todo. Un error, una caída, una fisura en la piedra podía arruinar años de trabajo y quebrar el vínculo simbólico que unía a la figura con su linaje. Por eso, el transporte no fue nunca un acto impulsivo. Era una operación cuidadosamente pensada, repetida y perfeccionada con el tiempo, hasta convertirse en parte esencial del conocimiento colectivo. Entre las ideas que surgieron para explicar cómo se logró esta hazaña, una destaca por su extraña coherencia simbólica, la idea de que los moais caminaban. No en el sentido literal de dar pasos por voluntad propia, sino mediante un movimiento controlado, balanceado, casi coreografiado. La figura, colocada en posición vertical, era desplazada de un lado a otro, avanzando lentamente como si se animara por momentos. Esta imagen no era solo una hipótesis mecánica. Encajaba con la visión cultural de los moais como presencias vivas. El uso de cuerdas permitía ese balanceo. Sujetadas a ambos lados, tiradas con precisión, las cuerdas guiaban el movimiento sin perder el control. El moai avanzaba con un vaivén constante, oscilando hacia adelante, sostenido por la coordinación perfecta de quienes lo rodeaban. No se trataba de fuerza bruta desordenada, sino de ritmo. El avance dependía de la sincronización, de saber cuándo tirar y cuándo ceder. Este método exigía una atención absoluta. Cada participante debía sentir el movimiento del conjunto, anticipar el peso, responder al balanceo.
el Moai no podía ser tratado como un objeto inerte. Había que escucharlo, entender cómo reaccionaba al terreno, cómo respondía a la tensión. La técnica transformaba el transporte en una especie de diálogo entre la piedra y la comunidad. Otras teorías hablan del uso de rodillos y trineos, de estructuras simples pero eficaces que permitían deslizar la figura sobre el suelo. Troncos colocados uno tras otro, superficies preparadas para reducir la fricción, plataformas de madera que distribuían el peso. Estos métodos también requerían planificación y mantenimiento constante. El terreno debía adaptarse al movimiento, no al revés. Nada se improvisaba. Pero más allá de la técnica específica, lo verdaderamente extraordinario era la escala humana implicada. El traslado de un solo Moai requería la participación coordinada de decenas, quizá cientos de personas. No era una tarea para especialistas aislados. Involucraba a clanes enteros, a generaciones trabajando juntas, compartiendo un objetivo que superaba cualquier interés individual. La cooperación social masiva no era una opción, era una necesidad. Nadie podía realizar el traslado por sí solo, ni siquiera un grupo reducido. La comunidad debía actuar como un solo cuerpo, aceptar un esfuerzo prolongado que no ofrecía recompensa inmediata. Durante días, semanas quizá, la vida cotidiana se reorganizaba alrededor de ese objetivo común. El Moai se convertía en el centro del tiempo social. Este esfuerzo compartido reforzaba los lazos internos. Participar en el traslado no era solo trabajo físico, era un acto de pertenencia. Cada persona implicada podía decir, sin palabras, que había contribuido a dar forma al paisaje sagrado de la isla. El Moai, al llegar a su destino, no representaba únicamente a un ancestro, sino a la comunidad que lo había llevado hasta allí. El movimiento lento, casi ceremonial, transformaba el trayecto en algo más que un simple desplazamiento. El camino se cargaba de significado. Cada parada, cada ajuste, cada avance se convertía en parte de la historia del Moai. No se trataba de llegar rápido, sino de llegar correctamente. El proceso era tan importante como el resultado final. Así, lo que desde fuera parece imposible se vuelve comprensible desde dentro. No porque la física deje de existir, sino porque se integra en una lógica social y simbólica distinta. El transporte de los Moais no fue una anomalía aislada, sino la expresión máxima de una sociedad capaz de organizarse, sincronizarse y perseverar en un entorno que no perdonaba errores. Cuando finalmente la figura alcanzaba su destino, no solo había vencido la distancia. Había atravesado el esfuerzo colectivo, el riesgo compartido y la voluntad sostenida de toda una comunidad. El Moai no llegaba solo. Llegaba cargado de manos, de pasos, de respiraciones. Llegaba como prueba visible de que, incluso en una isla pequeña y aislada, la cooperación podía mover montañas, o, al menos, hacerlas caminar. Cuando el Moai alcanzaba su destino final, no era colocado directamente sobre la tierra. Antes debía recibir un lugar digno, un espacio preparado con intención y respeto. Ese lugar era el Au. A simple vista, el Au podía parecer una plataforma de piedra más, una estructura sólida levantada junto a la costa o cerca de los asentamientos. Pero su función iba mucho más allá de sostener una figura monumental. El Au era un punto de encuentro entre mundos. Construidos con bloques cuidadosamente ajustados, los Au no se levantaban al azar. Cada piedra era colocada con precisión, creando una base firme, estable, capaz de soportar el peso del Moai, al mismo tiempo, el peso simbólico que representaba. Allí no se improvisaba. La plataforma debía resistir el paso del tiempo, las sacudidas del viento, la humedad del océano y la mirada constante de la comunidad. El Au era permanencia. Su función ritual definía su razón de ser. No era un simple pedestal, sino un espacio consagrado.
En torno a él se realizaban actos que no pertenecían a la vida cotidiana. El Au marcaba un límite invisible entre lo común y lo sagrado. Cruzar ese espacio implicaba un cambio de actitud, una disposición distinta del cuerpo y de la mente. Allí se honraba, se recordaba y se establecía un diálogo silencioso con quienes ya no estaban. La orientación de los Au no era accidental. La mayoría se alineaba de tal forma que los moais quedaban mirando hacia las aldeas, de espaldas al océano. Esta elección revela una intención clara: los ancestros no vigilaban el mar ni esperaban enemigos externos. Su mirada estaba dirigida hacia su gente, hacia los vivos. El moai no era una defensa contra lo desconocido, sino una presencia protectora dentro del mundo conocido. Esa orientación creaba una relación constante entre el pasado y el presente. Las aldeas crecían y se organizaban bajo la mirada inmóvil de las figuras. Cada actividad cotidiana, la pesca, la preparación de alimentos, las reuniones, ocurría dentro de un espacio simbólicamente observado. No se trataba de control ni de vigilancia en un sentido punitivo, sino de acompañamiento. Los ancestros estaban allí para recordar el orden, no para imponerlo. La relación con los ancestros era el núcleo del significado del Au. No se les concebía como figuras lejanas o abstractas, sino como parte activa de la comunidad. Aunque su cuerpo ya no existiera, su presencia continuaba influyendo en la vida diaria. El moai, erguido sobre el Au, se convertía en un canal visible de esa continuidad. No hablaba, pero estaba. No actuaba, pero sostenía. Esa relación no era pasiva. Los ancestros no solo eran recordados, eran invocados. La comunidad creía que su energía, su fuerza vital, podía proteger, equilibrar y favorecer la prosperidad del grupo. El Au era el lugar donde esa energía se concentraba. Allí se ofrecían gestos, palabras y silencios que reforzaban el vínculo. No era una súplica desesperada, sino un intercambio respetuoso entre generaciones. Como guardianes, los moais cumplían una función que trascendía lo simbólico. Su presencia establecía un orden visible. Marcaban el territorio del clan, afirmaban su continuidad y recordaban que la tierra no pertenecía solo a los vivos. Cada Au era un punto de referencia que organizaba el espacio social. No hacía falta explicar su significado, su sola existencia lo comunicaba. El concepto de guardián no implicaba amenaza ni agresión. El moai no protegía mediante la fuerza, sino mediante la permanencia. Su estabilidad recordaba que la comunidad tenía raíces profundas, que no era efímera. En un entorno donde el aislamiento podía generar incertidumbre, esa sensación de respaldo ancestral ofrecía seguridad. El guardián no expulsaba el peligro, reforzaba la cohesión interna. La conexión entre cielo y tierra se manifestaba de forma sutil pero constante. El moai, alzándose sobre el Au, se convertía en un eje vertical. Su base tocaba la tierra, su cuerpo se elevaba hacia el cielo. No era un simple objeto tridimensional, sino un símbolo de enlace. Representaba la unión entre lo que fue, lo que es y lo que permanece más allá del tiempo humano. Esa verticalidad no era una aspiración abstracta, sino una afirmación concreta. El Au anclaba la figura al suelo, asegurando su estabilidad. El moai, a su vez, proyectaba la mirada hacia adelante, hacia la vida que continuaba. El conjunto creaba una sensación de equilibrio entre fuerzas opuestas, peso y elevación, pasado y presente, silencio y acción. El cielo, omnipresente sobre la isla, no era un espacio vacío. Era el dominio de los ciclos, de las estrellas que guiaron a los ancestros en su viaje inicial. Al elevar al moai, la comunidad recordaba esa relación originaria con lo celeste. No se trataba de adorar el cielo, sino de reconocer su papel como parte del orden del mundo. El Au convertía esa relación en algo tangible. La construcción y uso de los Au reforzaba la idea de que la vida no se limitaba a lo inmediato.
Cada generación heredaba no solo la tierra y los recursos, sino también la responsabilidad de mantener ese equilibrio simbólico. El Au debía ser cuidado, respetado, preservado. Dañarlo no era solo una ofensa material, sino una ruptura del vínculo con quienes habían permitido que la comunidad existiera. En torno a estas plataformas, el tiempo adquiría otra textura. El pasado no quedaba atrás, permanecía visible. El presente no se vivía como algo aislado, estaba acompañado. El futuro no se concebía como una expansión infinita, sino como la continuidad de ese diálogo silencioso entre piedra, tierra y cielo. Así, los Au transformaron el paisaje de Rapa Nui en algo más que un conjunto de asentamientos. Lo convirtieron en un espacio ritualizado, donde cada elemento tenía un lugar y un sentido. Los moais, firmes sobre sus plataformas, no eran simples monumentos. Eran puntos de equilibrio en una isla donde todo dependía de mantener la armonía entre lo humano, lo ancestral y lo natural. Y bajo su mirada inmóvil, la vida continuaba. No como un desafío constante al entorno, sino como una convivencia cuidadosa. Los Au recordaban, sin palabras, que la comunidad no estaba sola. Que cada paso dado sobre esa tierra volcánica era acompañado por quienes habían caminado antes. Que entre el cielo inmenso y la tierra limitada, existía un punto de unión donde la memoria se hacía piedra y la piedra, significado. Una vez erguido sobre el Au, el Moai aún no estaba completo. Faltaba un elemento que transformaba su presencia y alteraba por completo la forma en que era percibido. Sobre algunas de estas figuras se colocaban grandes cilindros de escoria volcánica roja, conocidos como pukao. No eran adornos menores ni añadidos tardíos sin importancia. Su incorporación modificaba el equilibrio visual y simbólico del conjunto, elevando aún más la figura y dotándola de una autoridad silenciosa. La piedra roja de los pukao no procedía del mismo lugar que los cuerpos de los moais. Era extraída de otra zona específica de la isla, lo que implicaba un esfuerzo adicional de transporte y coordinación. Esta diferencia de origen no era casual. Al unir dos materiales distintos en una sola figura, se creaba una síntesis intencionada. El Moai ya no era solo producto de una cantera, sino de toda la isla. Su cuerpo y su corona conectaban territorios, clanes y saberes distintos en una sola presencia. El color rojo destacaba de inmediato. En un paisaje dominado por tonos oscuros y grises volcánicos, el rojo emergía con fuerza. No se trataba de un contraste estético arbitrario. El rojo tenía un peso simbólico profundo. Asociado a la vitalidad, a la energía y a lo sagrado, evocaba aquello que estaba vivo incluso en la piedra. Colocar un pukao rojo sobre la cabeza del Moai era insuflarle una dimensión adicional, una intensidad que no podía pasar desapercibida. Ese color también estaba vinculado al prestigio. No todos los moais lo portaban. Su uso marcaba diferencias, jerarquías sutiles dentro del paisaje ritual. Un moai con pukao no solo representaba a un ancestro, sino a uno especialmente relevante, a un linaje poderoso o a una memoria de gran peso para la comunidad. La altura añadida por el pukao no era solo física, era social y simbólica. La forma del pukao, cilíndrica y compacta, ha sido interpretada como una representación estilizada del cabello recogido, un rasgo asociado al estatus en muchas culturas polinesias. El cabello largo, cuidado y atado era señal de poder, de disciplina y de autoridad espiritual. Al esculpirlo en piedra y colocarlo sobre el Moai, ese atributo humano se convertía en eterno. El ancestro no solo era recordado, era elevado a un estado permanente de prestigio. El equilibrio requerido para colocar estos enormes cilindros sobre la cabeza de las figuras revela un dominio técnico notable. No bastaba con levantar el pukao, debía encajar con precisión, sin comprometer la estabilidad del Moai. Ese gesto final exigía coordinación, paciencia y un conocimiento profundo del peso y del centro de gravedad.
Era un acto delicado, casi ceremonial, donde el error no tenía margen. Pero incluso con el pukao en su lugar, algo faltaba. El rostro del moai seguía incompleto. Sus cuencas oculares, talladas con cuidado, permanecían vacías durante gran parte del proceso. Esa ausencia no era un descuido. Era intencional. Los ojos no se tallaban en la misma piedra, ni se colocaban desde el inicio. Esperaban su momento. Cuando llegaba el instante adecuado, se insertaban ojos fabricados con coral blanco y pupilas de obsidiana u otras piedras oscuras. El contraste era inmediato y poderoso. El rostro, hasta entonces neutro y distante, adquiría una presencia nueva. La mirada emergía. El moai dejaba de ser una forma monumental y se convertía en algo que observaba. El coral blanco reflejaba la luz, mientras que la obsidiana absorbía la mirada. Esa combinación creaba una sensación inquietante. Los ojos no parecían humanos, pero tampoco completamente ajenos. No expresaban emoción, pero imponían atención. Con ellos, el moai ya no solo ocupaba espacio, interactuaba con él. La comunidad sentía esa transformación de forma tangible. La colocación de los ojos no era un gesto técnico aislado. Estaba rodeada de significados profundos. Hasta ese momento, el moai era considerado incompleto, dormido en cierto sentido. Con los ojos, se producía una activación simbólica. El ancestro representado pasaba de estar presente de forma potencial a estarlo de manera efectiva. Ver y estar eran, en este contexto, casi lo mismo. Esta activación espiritual no implicaba movimiento ni palabra, sino influencia. El moai, ahora despierto, podía cumplir plenamente su función como guardián y mediador. Su mirada se dirigía hacia la comunidad, reforzando el vínculo entre vivos y muertos. No se trataba de vigilancia opresiva, sino de acompañamiento constante. El ancestro veía, y al ver, sostenía. El conjunto completo, cuerpo de piedra, pukao rojo y ojos insertados, transformaba al moai en una entidad total. Cada elemento aportaba una capa de significado. El cuerpo representaba la permanencia, el pukao el poder y la vitalidad, los ojos la conciencia. Nada estaba colocado al azar. Todo respondía a una lógica coherente, compartida y comprendida por la comunidad. Este proceso final marcaba el cierre de un ciclo largo y exigente. Desde el tallado inicial en la cantera hasta la activación en el AU, el moai había atravesado etapas que implicaban a toda la sociedad. Su culminación no era un final, sino un inicio distinto. A partir de ese momento, la figura dejaba de ser obra humana para convertirse en presencia ancestral. El paisaje cambiaba con cada activación. La isla se llenaba de miradas silenciosas, de puntos donde la memoria se hacía visible. Caminar entre moais completos era recorrer un espacio densamente habitado por el pasado. No había sensación de abandono ni de vacío. Al contrario, la comunidad estaba rodeada de presencias que reforzaban su identidad y su continuidad. Así, los detalles simbólicos no eran accesorios. Eran esenciales. Sin ellos, el moai quedaba incompleto, privado de su función plena. Con ellos, la piedra trascendía su condición material. Se convertía en vínculo, en recordatorio, en ancla espiritual en una isla donde todo dependía de mantener el equilibrio entre lo que se ve y lo que se recuerda. Durante mucho tiempo, el equilibrio se sostuvo. Pero en una isla donde todo es finito, incluso la armonía más cuidada comienza a tensarse cuando se exige demasiado. La deforestación no llegó de golpe ni como un acto consciente de destrucción. Fue progresiva, casi imperceptible al principio. Árbol a árbol, generación tras generación, el paisaje comenzó a cambiar. La madera era necesaria para muchas cosas: viviendas, embarcaciones, herramientas, transporte. Cada uso parecía justificado,
cada tala razonable en su momento. Los grandes árboles que una vez cubrieron amplias zonas de la isla fueron desapareciendo lentamente. Con ellos se fue una protección natural contra el viento, una reserva de materiales y un elemento esencial para mantener el equilibrio del suelo. La tierra volcánica, expuesta sin raíces que la sujetaran, comenzó a erosionarse. Lo que antes era fértil se volvió frágil. El cambio no fue inmediato, pero fue acumulativo. Cuando se hizo evidente, ya era difícil revertirlo. La escasez de recursos no tardó en manifestarse. La madera se volvió rara, los suelos menos productivos. La capacidad de construir y reparar embarcaciones disminuyó. El mar, que había sido una fuente de alimento y conocimiento, se volvió más difícil de aprovechar sin los medios adecuados. La isla, que siempre había sido limitada, se volvió asfixiante. Cada decisión pasada pesaba ahora con mayor intensidad. La vida cotidiana comenzó a cambiar. Donde antes había previsión, surgió incertidumbre. Donde había abundancia relativa, apareció la competencia. Los clanes, acostumbrados a cooperar, empezaron a sentir la presión de la supervivencia inmediata. La memoria de los ancestros seguía presente, pero ya no bastaba para garantizar el equilibrio material. El pasado ofrecía sentido, pero no soluciones prácticas inmediatas. Los conflictos internos emergieron como una consecuencia inevitable de esa tensión creciente. No comenzaron como guerras abiertas, sino como disputas puntuales, desacuerdos sobre territorios, recursos y prioridades. En una isla tan pequeña, cualquier fricción se amplificaba. No había posibilidad de expansión ni de escape. El conflicto se quedaba, se acumulaba, se repetía. La cohesión social que había permitido levantar y mover los moais empezó a resquebrajarse. La cooperación masiva se volvió más difícil de sostener cuando el beneficio común ya no era evidente para todos. La confianza, tan necesaria en una comunidad aislada, comenzó a erosionarse igual que el suelo. Cada clan miraba primero por su supervivencia, y luego, si era posible, por la del conjunto. En ese contexto, los moais, que habían sido símbolos de unidad y continuidad, empezaron a cambiar de significado. Aquello que antes representaba protección ancestral comenzó a percibirse como un recordatorio incómodo de un pasado más próspero. Las figuras inmóviles, levantadas con enorme esfuerzo, parecían ahora testigos mudos de un equilibrio perdido. Su presencia ya no tranquilizaba a todos, a algunos les pesaba. El derribo de los moais no fue un acto impulsivo ni uniforme. Ocurrió de forma gradual, ligado a los conflictos entre clanes. Derribar un moai no era solo tumbar una estatua. Era atacar el símbolo más visible del linaje rival, negar su legitimidad ancestral, romper su vínculo con el pasado. La piedra caía, pero el golpe era profundamente simbólico. Algunos moais fueron empujados desde su sau, otros dañados deliberadamente. La mirada que antes protegía fue silenciada al tocar el suelo. Los ojos se perdieron, los pucaos se desplazaron o desaparecieron. El paisaje ritual se transformó en un escenario de ruina progresiva. No era una destrucción ciega, sino cargada de significado. Cada caída era una declaración. Este proceso marcó el fin de una era. La etapa clásica de la civilización Rapa Nui, definida por la construcción, el transporte y la erección de los moais, llegó a su término. No desapareció la cultura, pero se transformó profundamente. Las prioridades cambiaron. La supervivencia inmediata reemplazó a los grandes proyectos colectivos. El pasado dejó de ser una fuente de estabilidad y se convirtió en una carga difícil de sostener. La isla entró en una nueva fase, más dura, más fragmentada. Las estructuras que habían organizado la vida social durante generaciones ya no funcionaban del mismo modo. El equilibrio entre lo simbólico y lo material se había roto. Sin recursos suficientes,
mantener rituales complejos se volvió insostenible. La monumentalidad dejó paso a la adaptación forzada. El silencio volvió a ocupar espacios antes llenos de actividad. Las canteras dejaron de resonar con golpes rítmicos. Los caminos por los que habían avanzado los moais quedaron vacíos. Las plataformas ceremoniales permanecieron, pero ya no como centros vivos de la comunidad, sino como vestigios de un tiempo distinto. La piedra seguía allí, pero su significado se había transformado. El colapso no fue un final absoluto, sino una ruptura profunda. La civilización Rapa Nui no desapareció de un día para otro, pero su mundo cambió de forma irreversible. La isla, que había sido escenario de una de las expresiones culturales más singulares del planeta, se convirtió en testigo de las consecuencias de vivir al límite de los recursos disponibles. Los moais caídos, alineados en el suelo o fragmentados, no representaban solo destrucción. Eran también memoria material de una lección dura. En una tierra aislada, donde no existe un exterior al que recurrir, cada decisión cuenta. Cada árbol, cada piedra, cada esfuerzo colectivo deja una huella que puede sostener una civilización, o precipitar su transformación. Así terminó la era clásica, no con una explosión repentina, sino con un desgaste silencioso. Un mundo construido con paciencia se deshizo con la misma lentitud. Y entre los restos de piedra, la isla quedó marcada para siempre por la tensión entre grandeza y límite, entre memoria y supervivencia. Tras el colapso del antiguo equilibrio, la isla no quedó vacía de sentido. Cuando los moais dejaron de erguirse y las plataformas perdieron su centralidad, la comunidad no se quedó sin creencias, sino que buscó una nueva forma de ordenar el mundo. El cambio religioso no fue una negación total del pasado, sino una respuesta a una realidad distinta. Las antiguas certezas ya no servían para sostener una sociedad marcada por la escasez y el conflicto. Era necesario otro lenguaje simbólico, otro eje alrededor del cual reorganizar la vida colectiva. La atención se desplazó. Si antes la mirada estaba anclada en los ancestros inmóviles de piedra, ahora se dirigía hacia un ciclo más inmediato, más crudo, más ligado a la supervivencia. El mar, que había quedado en segundo plano frente a la monumentalidad terrestre, recuperó un papel central. Con él regresaron las aves, mensajeras entre mundos, capaces de atravesar el cielo y el océano sin quedar atrapadas en la limitación de la isla. El nuevo culto se articuló alrededor de una figura distinta, el hombre pájaro. No era una estatua ni una presencia fija, sino un rol que debía ganarse. La espiritualidad dejó de concentrarse en monumentos permanentes y pasó a encarnarse temporalmente en un individuo. Ese cambio fue profundo. La autoridad espiritual ya no se heredaba únicamente por linaje ancestral, sino que se conquistaba mediante una prueba extrema. Las competencias rituales se convirtieron en el centro de este nuevo orden. No eran juegos ni exhibiciones de fuerza gratuita. Eran pruebas que exigían resistencia física, valentía y una entrega absoluta. Participar implicaba aceptar el riesgo real de no regresar. El cuerpo se convirtió en el lugar del ritual, sustituyendo a la piedra como soporte del significado. Donde antes se levantaban moais, ahora se ponía a prueba la vida misma. El escenario principal de este culto fue Orongo, un lugar situado al borde del abismo, donde la tierra se corta de forma abrupta y el océano ruge con una fuerza constante. Allí, las construcciones se adaptan al terreno áspero, como si no quisieran imponerse sobre él. Orongo no inspira seguridad ni comodidad. Inspira desafío. Su localización no era casual. El ritual debía realizarse en un espacio que recordara constantemente el peligro y la fragilidad humana. Desde ese punto, los participantes se lanzaban al mar para alcanzar islotes lejanos, donde anidaban aves marinas. La misión era clara y despiadada: obtener el primer huevo de la temporada y regresar con él intacto. No bastaba con la fuerza, era necesaria la estrategia, la paciencia y una relación íntima con el entorno.
El océano no ofrecía garantías. Cada ola podía ser la última. El huevo, frágil y precioso, se convirtió en el nuevo símbolo de poder. A diferencia de la piedra, representaba la vida potencial, el renacimiento cíclico, la promesa de continuidad en un mundo que había demostrado ser finito. Traerlo de vuelta no era solo un triunfo físico, sino una victoria espiritual. Quien lo lograba se transformaba, por un tiempo, en el hombre pájaro. Este nuevo sistema marcó el fin definitivo del culto a los moais. No fue un decreto ni una ruptura súbita, sino una transición clara. Las antiguas figuras, ya caídas o abandonadas, dejaron de ser el centro del mundo simbólico. La espiritualidad se volvió móvil, efímera, ligada a un ciclo anual en lugar de a una permanencia eterna. La piedra cedió su lugar al cuerpo y al riesgo. Con ello emergió una nueva élite espiritual. No estaba formada por escultores ni por guardianes de linajes antiguos, sino por quienes demostraban su valía en el ritual. El poder ya no se apoyaba únicamente en la memoria ancestral, sino en la capacidad de enfrentar el peligro y regresar con vida. Esta élite no gobernaba desde la inmovilidad, sino desde la experiencia extrema. La autoridad del hombre pájaro no era perpetua. Duraba un ciclo. Pasado ese tiempo, debía renovarse. Ese carácter temporal reflejaba una comprensión distinta del poder. No era algo que se poseyera para siempre, sino algo que se asumía con responsabilidad y se entregaba después. En una isla marcada por el colapso, esa limitación era una forma de evitar la acumulación excesiva de autoridad. El culto reorganizó la sociedad en torno a nuevos valores. La astucia, la resistencia y la conexión con los ritmos naturales se volvieron centrales. El cielo y el mar sustituyeron a la tierra como referentes simbólicos. Las aves, capaces de ir y venir, encarnaban una libertad que los humanos ya no tenían, pero que podían tocar brevemente a través del ritual. Orongo, con sus casas de piedra y su proximidad al vacío, se convirtió en un lugar cargado de tensión espiritual. No era un refugio, sino un umbral. Allí se aceptaba que la vida dependía de equilibrios frágiles y de decisiones arriesgadas. El culto no prometía estabilidad eterna, solo continuidad a través del esfuerzo y la renovación constante. Así, tras la caída de los moais, la espiritualidad Rapa Nui no desapareció. Se transformó para sobrevivir. Abandonó la monumentalidad del pasado y adoptó una forma más cruda, más acorde con una isla que ya no podía sostener grandes excesos. El hombre pájaro no reemplazó a los ancestros, los reinterpretó. Donde antes la piedra observaba en silencio, ahora el ser humano se lanzaba al abismo para demostrar que la vida, pese a todo, continuaba. Mucho tiempo después de que el último gran ritual marcara el pulso espiritual de la isla, el horizonte volvió a cambiar. No fue por decisión de sus habitantes ni por una búsqueda consciente de contacto. Un día, velas extrañas aparecieron en el límite del mar, rompiendo una soledad que había durado siglos. El redescubrimiento europeo no fue vivido como un reencuentro, sino como una irrupción. Para quienes habitaban la isla, aquel momento no significó expansión ni promesa, sino desconcierto. Los recién llegados observaron la tierra con ojos distintos. Vieron una isla pequeña, aislada, difícil de comprender. Miraron los moais caídos, las plataformas, los restos de un orden que ya no estaba vivo, y trataron de interpretarlo desde sus propias categorías. El nombre que dieron al lugar no surgió de su historia ni de su lengua, sino del calendario que traían consigo. La isla fue incorporada al mundo exterior sin pedir permiso, etiquetada, descrita y registrada como si hubiera estado esperando ser encontrada. El impacto colonial no se manifestó de inmediato en una sola forma. Llegó en oleadas, cada una más profunda que la anterior. Enfermedades desconocidas comenzaron a circular, debilitando a una población que no tenía defensas frente a ellas. La demografía se resintió,
Los vínculos sociales se fragmentaron y el equilibrio ya frágil se rompió aún más. No fue una conquista militar clásica, sino un desgaste silencioso y devastador. Con el tiempo, la imposición de nuevas normas, religiones y estructuras económicas transformó radicalmente la vida en la isla. Prácticas ancestrales fueron desalentadas o prohibidas, lenguajes simbólicos relegados, memorias interrumpidas. El paisaje cultural se vació de significado para quienes lo habían creado, mientras adquiría otro distinto para quienes lo observaban desde fuera. La isla dejó de pertenecer plenamente a sus habitantes y pasó a formar parte de sistemas ajenos, definidos a miles de kilómetros de distancia. Los moais, que durante generaciones habían sido presencias activas o símbolos derribados en conflictos internos, se convirtieron ahora en objetos de curiosidad. Se los midió, se los dibujó, se los describió en informes. Algunos fueron dañados, otros desplazados, otros simplemente ignorados. La piedra, que había sobrevivido al colapso interno, comenzó a sufrir una erosión distinta, la del desinterés y la incomprensión. Sin embargo, el tiempo siguió avanzando, y con él surgió una mirada diferente. A medida que el mundo moderno comenzó a reflexionar sobre su propio pasado y sus errores, la isla empezó a ser observada con mayor atención y respeto. La restauración moderna no nació de un solo gesto, sino de un proceso lento de reconocimiento. Se comprendió que aquellos restos no eran ruinas sin valor, sino fragmentos esenciales de una historia humana excepcional. Los moais fueron levantados de nuevo, no para devolverles exactamente su función original, sino para preservar su presencia. Las plataformas se consolidaron, las figuras fueron estudiadas con cuidado, y el paisaje comenzó a ser protegido. Este proceso no estuvo exento de tensiones. Restaurar no es solo reconstruir piedra, implica decidir qué versión del pasado se conserva y cuál se deja atrás. Cada intervención fue, en sí misma, una interpretación. La isla pasó a ser reconocida oficialmente como un lugar de valor universal. La declaración como Patrimonio de la Humanidad por parte de UNESCO no fue solo un título honorífico, sino un compromiso. Significó que la historia contenida en ese pequeño territorio no pertenecía únicamente a una nación ni a una comunidad, sino a toda la humanidad. La isla dejó de ser vista como una anomalía y pasó a ser entendida como un espejo. Ese reconocimiento trajo visitantes, estudios, atención global. El aislamiento físico se redujo, pero surgió otro desafío, como compartir el legado sin vaciarlo de sentido. La presencia constante de miradas externas volvió a poner a prueba el equilibrio entre conservación y explotación. La isla, una vez más, tuvo que adaptarse a una presión que no había elegido. Hoy, los moais se alzan como mensajes silenciosos. Ya no hablan solo a los descendientes de quienes los erigieron, sino a un mundo entero que los observa buscando respuestas. No explican su misterio, pero lo plantean con claridad. Preguntan sin palabras qué ocurre cuando una sociedad vive al límite de sus recursos, cuando la cooperación se rompe, cuando la memoria se vuelve piedra y la piedra, ruina. Su mensaje no es de condena, sino de advertencia serena. En su inmovilidad hay una lección sobre la relación entre humanidad y entorno, sobre la necesidad de equilibrio, sobre las consecuencias acumulativas de decisiones aparentemente pequeñas. No narran una historia de colapso inevitable, sino de fragilidad compartida. Caminar hoy entre ellos es recorrer capas de tiempo superpuestas. Está la época de los ancestros, la del colapso, la del culto transformado, la de la irrupción exterior y la de la preservación contemporánea. Todas conviven en el mismo espacio. La isla no es un museo cerrado, sino un lugar vivo donde el pasado sigue dialogando con el presente. Los moais, desgastados por el viento y la sal, continúan mirando. No hacia el mar, ni hacia los visitantes, sino hacia una idea más amplia, la continuidad humana. Son recordatorios de lo que puede lograrse con cooperación,
de lo que puede perderse con desequilibrio y de lo que puede preservarse con respeto. En su silencio, contienen una voz antigua que aún resuena. Así, la isla permanece. No como un enigma resuelto, sino como un legado abierto. Un mensaje tallado en piedra que no exige respuestas inmediatas, pero sí atención. Porque mientras los moais sigan en pie, caídos o restaurados, seguirán recordando que incluso en el lugar más aislado del planeta, las decisiones humanas dejan huellas que el tiempo no borra con facilidad. Y así llegamos al final de este relato. Gracias por acompañarme en este viaje a través de las palabras. Espero que hayas disfrutado la historia tanto como yo al compartirla contigo. Recuerda que en la biblioteca siempre habrá un nuevo mundo que descubrir, una voz que escuchar, un eco que revivir. Hasta la próxima, y que tengas muy buenos días, tardes o noches. No olvides suscribirte y dejar tu like para seguir explorando juntos más relatos.